Bienvenido a un nuevo capítulo de electrónica virtual. En esta ocasión les explicaré sobre la arquitectura y todo lo que vamos a ver a continuación con los microcontroladores. Como les comenté en el video anterior, vamos a ver lo que es la familia de los microchip, un microcontrolador de la familia de los fabricante microchip, que es otro fabricante que es muy popular. Yo diría que es el número uno en cuanto a cantidad de microcontroladores que fabrica, y son muy versátiles. Encontramos microcontroladores con el mismo encapsulado, como les explicaba antes, y tienen también muy buenas prestaciones. Bueno, a cuadrar esta pantallita por aquí un poquito más acá. Eso, ok, sí está bien. Bueno, listo. La arquitectura. Estos microcontroladores son unos chips que tienen diferentes encapsulados. Vamos a encontrar encapsulados tipo DIP y bueno, corte. Bueno, vamos aquí con la arquitectura. Bueno, la familia de la microchip, encontramos uno que se llama el PIC16F8, 82, 83, 84, 86, 87. ¿Sí? Para estos videos vamos a utilizar el 86 y el 87. Son muy populares, entonces considero que no van a tener ningún problema en conseguirlos a nivel local. ¿Cómo trabajamos estos microcontroladores? Les comentaba que hay lenguajes de programación como ensamblador, son los ASM, son archivos digamos más cercanos a lo que son el lenguaje de máquina de los microcontroladores. Hay otro más extendido, otro lenguaje de programación de alto nivel, el C, y un lenguaje de programación también de alto nivel en BASIC. Entonces vamos a ver la programación. Inicialmente lo vamos a trabajar entonces con el BASIC, para que miremos cómo realmente pues se facilita mucho la programación. De pronto en otro capítulo vamos a ver entonces cómo se programa en ensamblador. Sí, pero entonces vamos a comenzar, digamos, con algo un poco más sencillo, que sería con un lenguaje de más alto nivel y que podemos, digamos, interactuar más rápidamente. Sí, porque en la programación en ensamblador debemos conocer instrucción por instrucción, mientras que en el lenguaje ya de más alto nivel vamos a ver que las instrucciones o lo que le queremos decir al microcontrolador es mucho más sencillo. Entonces, como vamos a ver, lo podemos ver que el lenguaje en alto nivel es mucho más sencillo. Entonces ahí lo podemos trabajar mucho más rápidamente. Ya les explicaré entonces en eso. En cuanto a las instrucciones, de estos microcontroladores son 35 instrucciones. Vamos a mirar entonces, digamos, lo que les comento del lenguaje en ensamblador. Vamos a ver la hoja de datos. Por aquí esta hoja de datos. Bueno, la hoja de datos. Entonces vámonos aquí al primer capítulo de la hoja de datos. Esto no lo podemos bajar desde el fabricante de la microchip. Entonces dice que en cuanto características, entonces vamos a mirar les iba a explicar sobre las instrucciones. Son 35 instrucciones, entonces a ver,
vamos aquí a la parte de las instrucciones. Bueno, vale, pues esto me pierde, pues, bueno, aquí está. Bueno, listo. Vamos a hacerle un zoom a esto aquí. Bueno, el set de instrucciones. Entonces vamos a mirar que hay instrucciones que están orientadas a los archivos. O sea, vamos a hacer operaciones matemáticas con cada uno de los archivos, los registros que tenemos. Los registros que tenemos disponibles. Hay un registro que se llama el W, que ese es como para trabajar. Ya tenemos un registro que lo vamos a utilizar para trabajar, otro registro que lo vamos a utilizar entonces digamos para con ese y con el archivo con el registro con ese registro y con el archivo y con el registro con que vamos a hacer la operación matemática, podemos entonces hacerlas entre esos dos. Pues tenemos, digamos, registros orientados a operaciones matemáticas, ¿cierto? Podemos hacer la suma. Entonces en las instrucciones, en el set de instrucciones tenemos registros para hacer operaciones matemáticas. Podemos sumar, dividir, llevarlo a cero, limpiarlo, decrementar el archivo, decrementarlo, el registro, decrementar de incrementarlo, hacer operaciones de una OR, una AND, mover registros, digamos limpiarlos. Bueno, registros orientados a bits, o sea, yo puedo manejar un solo bit del registro. Recordemos que un registro, a ver, bueno, recordemos que por ejemplo los registros, a ver, se me pierde este puntero. Los registros tienen, ¿cierto? Es un registro, ay, me quedó torcido esto. Tenemos registros de 8 bits, tanto, entonces tenemos aquí 4. Entonces vamos a manejar palabras de 8 bits. Entonces yo puedo, digamos, que este sea el menos significativo. Comenzamos desde 0 hasta 7. Entonces, siendo este el menos significativo, yo lo puedo, digamos, colocar este bit en 1, ¿cierto? Lo puede poner en 1. Recordemos que el 1 para nosotros es un nivel alto, que si estamos trabajando con una fuente serían, digamos, los 5 voltios, ¿sí? Y el 0, este sería el 1, ¿cierto? Y acá sería el 0, corresponde a 0 voltios, corresponde a 0 voltios. Entonces yo puedo colocar este en 5 voltios o en 1, o lo puedo colocar en 0. Entonces trabajando con lo que es, esto, entonces esta parte que es la que nos maneja bits, podemos colocarlo ya sea en 0 bit clear F. Entonces vamos a limpiar el bit de un determinado archivo. Entonces con esto lo podemos limpiar. Bit test es para testearlo,
del determinado archivo y decirlo que salte cuando está en cero. Eso lo vamos a ver, pero ya con las explicaciones pues de cuando trabajemos pues como en ensamblador. En este caso vamos a trabajarlo inicialmente, como les digo, para facilitar algo, digamos la introducción a este mundo de los microcontroladores. Lo vamos a manejar con un compilador en BASIC. Ya les mostraré más adelante cuál vamos a utilizar. También tenemos para instrucciones para trabajar, entonces bueno, operaciones ya matemáticas. Uno era orientado a bits y otro es orientado a registros. Podemos trabajar en rutinas, bueno, como podemos observar en la hoja de datos, los registros, pues, digamos las instrucciones están orientadas a bytes, a bits, y podemos hacer digamos operaciones con un registro de trabajo, que es el registro W, un registro de propósito general que tienen estos microcontroladores. Entonces ahí los podemos trabajar. Como nosotros vamos a comenzar con ensamblador, vamos a comenzar con un compilador en BASIC. Vamos a ver que el manejo de todos estos digamos instrucciones no necesariamente tenemos que manejarlo, siempre y cuando tengamos, digamos, vamos a arrancar viendo lo que es vamos a arrancar trabajando con lo que es el lenguaje BASIC. No necesitamos sino saber o entender de programación. Tener la lógica de programación es muy importante para nuestro caso. Bueno, vamos a mirar el siguiente tema que les voy a desarrollar. Como vieron, pues la parte de el ensamblador se ve un poco pues tedioso. Ya iremos como profundizando en ese tema. Vamos a arrancar entonces con el próximo video, a trabajar con el lenguaje BASIC, que nos facilita un poco más digamos la programación, teniendo pues lógica de programación obviamente. De todos modos les iré explicando cómo hacer la programación en ese caso. Bueno, dijimos que entonces las instrucciones son 35. Cuanto a los puertos, digamos, estos microcontroladores traen diferentes puertos. Les voy a mostrar entonces, digamos que tienen puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E, dependiendo pues del tamaño del microcontrolador. A medida que el microcontrolador va siendo más grande, pues obviamente va a tener más pines, y de ahí que va a tener entonces más puertos. Inicialmente se trabaja con el puerto A y con el puerto B, incluso hasta el C. Vamos a ver entonces, de acuerdo al integrado, que encontraremos hasta el C o el D, y ya el más grande de esta familia, que es el 87, trabaja ya con el puerto E también. Tipos de puertos. Los puertos, ¿qué es el puerto? Pues el puerto es un pin físico. Con este podemos trabajar, digamos, con estos puertos podemos trabajar señales digitales
y también análogas. O sea, no todos los puertos pueden ser análogos. No, en algunos casos es solamente el puerto A o el puerto o hasta el puerto B, pero en general se trabajarían, digamos, habría que verificar qué microcontrolador vamos a ver en ese caso, para ver entonces si es puerto análogo o digital. El digital, ¿qué es? Simplemente es, digamos que es un pin. El digital es un pin, obviamente, que trabaja con solamente dos niveles, alto y bajo. Alto, si nuestra fuente es de 5 voltios y la alimentación es de 5 voltios en el integrado, entonces trabajaríamos con un 1 como 5 voltios, y como un 0, el 0 digital sería para nosotros 0 voltios. Listo, ya digamos, ya yéndonos específicamente al funcionamiento del integrado, podemos tomar como que cuando pase de 4 voltios, de 4 a 5, lo vamos a tomar como un 1, y de 1 voltio hacia abajo como un 0. Sí, pero para hablar aquí en términos pues ya electrónicos y de programación, decimos que o es un 0 o es un 1. Un 0 cuando es 0 voltios y un 1 cuando son 5 voltios, un voltaje positivo. Listo. Los puertos análogos, eso es porque recibe señales análogas, o sea que podemos hacer una conversión análoga digital. Continuamos. Como les decía, hay una alimentación. Tenemos como les decía, tenemos un nivel alto. Entonces, si para nosotros el nivel alto es un 1, que es igual, si la alimentación es 5 voltios, entonces tenemos más 5 voltios. Tenemos 5 voltios para la alimentación, entonces diríamos que cuando tengamos una señal que el nivel es alto, ¿cierto? Entonces son más 5 voltios. Y cuando sea bajo, o sea el 0, entonces 0 voltios. Tenemos un 0 igual a 0 voltios. Ahora, para los microcontroladores se puede tomar de que hay un umbral donde cuando estemos más o menos en 1 voltio hasta 4 voltios, entonces en ese rango ahí podemos decir que por encima de los 4 voltios va a ser un nivel, un 1, y por debajo de 1 voltio va a ser un 0. Ya más adelante miraríamos de pronto cuando tengamos una aplicación, un montaje. Ya pasó el avión. Bueno, esperemos que pase. Listo. Entonces, en nuestro caso, vamos a mirar, por ejemplo, que tengamos, si tenemos una señal digital. Esa señal digital, pues obviamente vamos a tener lo que es entonces tenemos una señal digital que va a trabajar en estos dos niveles, 5 y 0 voltios. Si tenemos, dijimos que los puertos, el microcontrolador va a manejar puertos digitales. Bueno, entonces cuando el puerto es digital puede tomar señales como de este tipo, ¿cierto? Donde el pin de entrada puede
puede estar tomando valores de 0, ¿cierto?, hasta 5 voltios en ese rango. No los toma negativos, para que los tome negativos, pues normalmente pues ellos trabajan en este rango. Cuando ya maneja voltajes negativos, ya dependería del microcontrolador y las especificaciones del conversor análogo digital. En este caso, comenzando, lo vamos a tomar solamente que trabaja con 0 y 5 voltios en ese rango. Valores entre ese va a tomar, vamos a hacer la conversión análoga digital y va a tomar y le va a dar un valor a esa conversión. En nuestro caso, pues tenemos un conversor análogo digital de 10 bits. Quiere decir que él puede ocupar un registro de 1024 valores, ¿sí? 1024 valores para nuestro conversor análogo digital. Los que de pronto se sientan perdidos, digamos que no entienden qué es, porque son 10 bits, bueno, les voy a explicar un momentico acá. El conversor análogo digital tiene un registro de 10 bits. Nosotros manejamos lo que son en estos microcontroladores con registros de 8 bits. Sin embargo, como este conversor análogo digital es de 10 bits, entonces vamos a tener un registro en una posición donde podamos tener, digamos que un registro 1 y un registro 2. En el registro 1 lo tomamos como si fuera el menos significativo en estos, el registro. Entonces cortamos, digamos, entonces tenemos para los microcontroladores tenemos registro, acá en nuestro caso trabajamos con registros de 8 bits, ¿sí? Resulta que como el conversor análogo digital es de 10, entonces tenemos un registro que ocupa los 8 bits y otro complementario donde tomamos entonces tenemos como decimos que tenemos un registro de 8 bits que son los que se trabajan en estos microcontroladores. Entonces en nuestro caso vamos a trabajar con dos registros. Lo vamos a tomar como como el más significativo, los 8 bits, y vamos a tener otro complementario donde vamos a tomar, ¿cierto? Vamos a tomar estos otros 2 bits para que nos quede los 10 bits de lo que es los 8 bits del registro 1 más 2 bits del registro 2. Así completamos los 10 bits que necesitamos para nuestro conversor análogo digital. Sí, ya vamos a, de pronto cuando profundicemos en el manejo del conversor análogo digital, vamos a ver que estos 2 bits los podemos tomar como ya vamos a ver que estos 2 bits los podemos tomar como los menos significativos, ¿cierto? Entonces en ese caso miraríamos pues cómo configurarlo. Sin embargo, el trabajar con un
con un, con un compilador en alto nivel, él generalmente nosotros no tenemos que configurar esto, simplemente le decimos a qué resolución, a qué resolución va a trabajar el conversor análogo y tal, si es del caso, y él automáticamente ajusta estos valores. Sí, bueno. En cuanto, digamos, vamos a ubicarnos aquí para mirar entonces. Entonces, como estamos explicando, tenemos los puertos análogos digitales. Listo, perfecto. Ya tenemos ubicados los digitales y los análogos. De todos modos, a medida que vamos desarrollando el curso, entonces vamos mirando, pues desarrollando, a medida que vamos mirando desarrollando pues como la temática, vamos a ir mostrando entonces cómo manejamos más en particular cada uno de los puertos. En cuanto a los periféricos, entonces eso en cuanto al tipo de puerto y que me distingue entonces entre uno digital y uno análogo. Vamos a mirar entonces los periféricos, donde tenemos un periférico de comunicación, la famosa interfaz, el RS 432, 232, perdón, la famosa interfaz 232 que nos muestra, digamos, que lo utilizamos para comunicaciones entre otros microcontroladores o entre el PRS 232. Obviamente hay otras interfaces de comunicación. Vamos a mirar, por ejemplo, en la hoja de datos, donde ellos me dicen aquí qué comunicaciones tenemos con el microcontrolador. Tenemos puerto UART. El puerto UART puede trabajar con la interfaz RS485, RS232 y una link. Esa link pues la utilizan por ahí en equipos industriales o en automóviles. Vamos pues la miraría de pronto más adelante, aunque generalmente no profundizamos mucho, sino hasta la RS232 comunicación serial. Ya ese sería como, digamos, un curso avanzado para entrar a ver una interfaz link. Bueno, se puede hacer, digamos, bueno, también maneja lo que es un PMW, módulo PMW o modulador de ancho de pulso. ¿Qué quiere decir esto? Que manejamos en algunos puertos una salida PMW, podemos trabajar como este tipo de señales. Yo tengo un puerto que me da esta salida en un determinado tiempo, ¿cierto? Me da esta salida, que puede tener una frecuencia determinada. En este caso puede, por decir algo, tener 10 kHz, ¿cierto? Entonces tiene un periodo de una frecuencia de 10 kHz, por lo tanto entonces tengo un tau y tenemos, ¿cierto? Tenemos un ancho de trabajo de este pulso, que aquí, digamos, estaríamos hablando de un 50%, ¿cierto? Un 50% en alto y otro 50% en bajo. Entonces tenemos un PMW que me está trabajando con ese ciclo. Sin embargo, yo puedo decir, no, es que este 50%, o cuando esté trabajando el equipo, se va a necesitar no más sino ¿cierto? El 10%,
podemos tener entonces un ancho de pulso mucho más pequeño. Eso es lo que se refiere con el PMW, o sea, estamos ampliando o reduciendo el pulso de trabajo. Tenemos un pulso con un ciclo del 50% y tenemos un pulso que puede tener un ciclo del 15% aproximadamente, ¿cierto? Entonces ahí lo que estamos haciendo es cambiar el tamaño del ciclo positivo y el ciclo negativo, obviamente conservando el mismo periodo, o sea, la frecuencia conservándola, pero el nivel alto va a estar con un tiempo mucho más pequeño. Eso es lo que se refiere con el PMW. Estamos cambiando el tamaño, la relación de el nivel alto con el nivel bajo. Bueno, entonces continuamos con lo que es los timers. ¿Qué es el timer? El timer son unos temporizadores internos. El timer 0 puede contar de 0 a 256, a 255, que serían 256 valores diferentes. El timer, este tipo de timer, pues digamos que es un registro de 8 bits, por eso me da el conteo de 0 a 255. Cuando él está contando, cuenta solamente incrementando su registro, o sea que él va ascendentemente, va contando de 0 a 255. Y tiene la particularidad que cuando pasa de 255 a 0 genera una interrupción. ¿Qué es una interrupción? Que él va a entregar un registro con una bandera. Ya vamos a ver qué corresponde con. Bueno, cortamos ahí. Entonces el timer 0 cuenta de 0 a 255. El timer 1 y el timer 2, este es el timer 0. El timer 1 y el 2 son de 16 bits. Por lo tanto, los tiempos que pueden trabajar se pueden trabajar con este tipo de temporizador es mucho más alto, porque él ya puede llegar a contar de 2 a la 16 bits, ¿cierto? Entonces ya tenemos un conteo mucho más largo. Se utiliza, pero eso normalmente se utiliza, bueno, este temporizador, vamos a mirar, por ejemplo, este timer 0. El timer 0 que lo vamos a utilizar, perdón, el timer 1, que es de 16 bits, ¿cierto? Lo podemos trabajar como timer o como contador, ¿cierto? Va a ser un contador y tiene un preescalador, o sea, podemos hacer una división de la frecuencia de entrada para hacer, digamos, el conteo. Entonces por eso es que tiene un preescalador, es un divisor. Podemos dividir la entrada podemos hacer una división por 2, por 4, por 8. Más adelante vamos a ver una aplicación donde podamos mirar esa parte de cómo hacemos la configuración de ese preescalador. El timer 2 es de 8. Aquí el timer 2 es de 8 bits. Este el timer 1 es de 16 y el timer 2 es de 8. Entonces el timer 1, bueno, lo trabajamos como
El timer 1, entonces como dijimos, podemos trabajar como timer, con timer o contador. El timer 2 también lo trabajamos como contador, pero ya no es de 16 sino de 8 y tiene un preescalador de 8 bits, o sea que podemos hacer ahí tiene preescalador, o sea que él puede hacer un conteo, la entrada puede llegar a un divisor, podemos hacer ese conteo dividiendo por 2, por 4, por 8, ya miraríamos de cuánto es entonces el preescalador y el postescalador, o sea que después de hacer esa división puede hacer puede haber un divisor a la entrada o a la salida del timer. Entonces tenemos mucho margen para trabajar tiempos mucho más prolongados. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto pues a los timers. Y básicamente pues a los timers 0, 1 y 2. Circuitos auxiliares. Los circuitos auxiliares, hay un circuito que es el watchdog o el perro guardián. Watchdog, el perro guardián, generalmente pues no se utiliza. Sin embargo, si lo llegáramos a necesitar, lo que se corresponde con el perro guardián es un contador que puede contar independientemente de la máquina. Él estaría contando y reseteando el microcontrolador cuando no tenga, cuando digamos por algún motivo hay un error, un bajón de energía, el microcontrolador se pierde, digamos, en la ejecución del programa, y eso puede ser crítico. En determinado momento lo que se hace es resetear el microcontrolador, llevarlo al inicio del programa por el guardador, el perro guardián. Si él se empieza a ejecutar cosas que no son y se demora, digamos, para borrar el watchdog, el perro guardián, entonces el perro guardián lo resetea, le da un reinicio al microcontrolador y podemos entonces digamos corregir esa falla en determinado momento. Ya miraríamos a ver qué tan avanzado llegamos, a ver si hacemos algo sobre esto. Generalmente pues no es necesario, no se utiliza, y el preescalador digamos del timer 0 lo comparte con el perro guardián. Entonces cuando yo voy a utilizar el timer 0, el preescalador ya sea puede ser que lo esté utilizando para el watchdog, entonces no lo puedo utilizar para el timer 0, pero si lo estoy utilizando para el timer 0 ya no lo puedo utilizar para el watchdog. Ya miraría si puedo utilizar el watchdog o no. Bueno, ¿qué otro circuito auxiliar? El otro que es un reset por caída de voltaje. Hay una opción que es la de reseteo por bajo voltaje. ¿Qué quiere decir que él se resetea born? Bueno, perdón, comenzamos. En cuanto a las especificaciones, entonces vamos a ver que tiene calibración de un oscilador interno, más o menos el 1% en precisión. Ese generalmente se trabaja en 4 MHz, obviamente, pero se puede subir hasta 8 MHz. Es un oscilador interno. Para los osciladores externos puede llegar, digamos, integrado hasta 20 MHz. Yo lo he utilizado tranquilamente en 20 MHz y no hay ningún problema. Sin embargo, pues uno en las aplicaciones generalmente no necesita una frecuencia tan alta, entonces lo trabaja pues normalmente a 4 o sin mucho a 10 MHz.
ya miraríamos qué aplicación sea tan crítica de que necesita una frecuencia de reloj mucho más alta. Trabaja con el oscilador interno, pero también puede trabajar con cristales, pues, ya que con los cristales ya sí podemos llegar a 20 MHz. Bueno, para la parte de entonces de, digamos, el manejo hay una opción que es poner a dormir el microcontrolador, dejarlo en bajo consumo. Entonces él se puede trabajar en bajo consumo y pues y ponerlo, digamos, en standby o en sleep, porque nuestra aplicación lo amerite. Que tengo que trabajar, digamos, un control remoto, y eso solamente por un momento, mientras aprieta una tecla y ya. Entonces en la ejecución del programa lo llevamos a sleep para que no consuma tanto corriente. Eso nos ayuda pues con los sistemas que son con baterías. Esta familia trabaja con el rango de voltaje entre 2 y 5.5 voltios. Hay otra familia que trabaja con un rango más amplio en voltajes. Bueno, reseteo al inicio. Cuando se inicia el microcontrolador, se da el encendido. Él se demore para dar encendido, ya sea para esperar que se estabilice el voltaje de la alimentación por alguna fluctuación, es posible. Entonces se da un retardo, ¿cierto? Entonces para eso se utiliza el power up timer para el encendido, y el power on reset se reinicia, pues se hace un reset cuando se le da el encendido. Hay otro que es un reset pero por bajo voltaje. Hay un bajón de voltaje y se resetea por un bajón de voltaje. Ese es el burn. De este reseteo de bajo voltaje se puede configurar en un voltaje, digamos, aproximadamente de 2 voltios, y hay otro que es para 4 voltios. O sea, si nuestra alimentación se baja de 4 voltios, se resetea, o llevarlos hasta 2 voltios si el reset es mucho más profundo. Ya eso es una configuración que según el caso se activaría o no. Bueno, este microcontrolador, el fabricante nos dice que tiene un bajo consumo y que puede llegar en standby, ¿cierto? Dejarlo en la opción de sleep con una alimentación de 2 voltios, consumiría 50 nanoamperios. Normalmente pues esto también depende mucho desde la frecuencia de trabajo. Aquí nos dice 11 microamperios a 32 kHz, una alimentación de 2 voltios, ¿cierto? 220 microamperios con un reloj, una frecuencia de reloj de 4 MHz, puede llegar a consumir solamente 220 microamperios. El Watchdog también, dijimos que cuando él está en sleep, el Watchdog estaría consumiendo 1 microamperio y 2 voltios de alimentación. Bueno, dependiendo del microcontrolador tenemos 24 pines o hasta 35. Listo, entonces para no hacer mucho más largo este video, lo que los vamos a dejar hasta aquí. Les voy a pedir que compartan en sus redes sociales, cuando subamos otro video podamos entonces continuar con la serie de videos y le damos seguimiento entonces al canal. Muchas gracias. Estaremos en otra
mirando otras características de los microcontroladores de la familia Microchip. Se hace muy largo, muy extendido, se hace muy largo y tedioso pues la explicación de todos estos periféricos, pero es muy necesario cuando estamos comenzando. De todos modos, les pido que compartan, darle un like al video y estaremos en otra oportunidad explicando el resto de características que tienen los microcontroladores de la familia Microchip. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.